Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por la presencia de cada uno de ustedes, por estar aquí todos reunidos en este santo día del Señor, alabando y glorificando el nombre de Dios. Me gozo grandemente por la presencia de cada uno de ustedes y yo creo que es un privilegio grande que el Señor hoy nos haya permitido poder estar aquí, porque cuántos de hermanos y hermanas hoy en día deseando estar hoy en el templo de Jehová adorando el nombre del Señor no pueden estar por algún motivo, por algún problema X. Y sin embargo, hoy Dios nos ha dado el privilegio de poder estar aquí reunidos como hermanos juntos para aprender de su palabra y bendecir su santo nombre. También quiero extenderle una cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, y que están con nosotros, adorando junto con nosotros y también aprendiendo de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno ricamente, es mi sincero deseo. Hoy tenemos un tema muy especial y el tema que hoy vamos a estudiar se llama "Para que también seamos como las demás naciones". En esta semana, cuando yo posteé en la página de nuestra iglesia en Facebook el título que hoy vamos a tratar del tema, cuando yo posteé el título, hubo alguien que comentó y dijo: y la iglesia no puede ser como las personas, como el mundo. Así alguien como que me comentó y yo dije, bueno, espera hasta el sábado, y el sábado conéctese, porque el hermano que me comentó es de otro país de Latinoamérica. Y yo le dije, bueno, espera hasta el sábado y el sábado conéctese y entonces vamos a ver. No es que la iglesia quiera ser como el mundo, o sea, nuestro ideal es ser como Jesús, no como el mundo. Pero hoy vamos a tratar un tema que muy importante, también es un tema que yo digo de que toda palabra que sale de la boca de Jehová es para nuestro bien, ya sea que sea un tema que pudiéramos decir que sea un tema que hablemos, por ejemplo, del amor de Jesús, o que ya sea, por ejemplo, un tema donde quizás hay alguna amonestación o alguna reprensión. Recordemos que todo lo que sale de la boca de Jehová es para nuestro bien. Aún aunque no nos guste lo que se nos hable, pero aún lo que no nos guste, lo que se nos hable, es muy importante escuchar la voz de Dios, porque estamos viviendo en los últimos tiempos y Dios quiere salvar a su pueblo. Y de la misma manera en que cuando usted va a un turno médico, el doctor tiene que hablarle claro a usted, el doctor no le puede mentir ni puede andar con rodeo, es necesario que el pueblo de Dios se le hable claro, porque estamos viviendo en el último tramo de la historia final de este mundo, y este último tramo que nos queda por correr para llegar a la meta es el más difícil y es el más peligroso. Y el enemigo es un enemigo tan astuto que él no duerme, él no para, porque su misión es destruir al pueblo de Dios, separar al pueblo de Dios de Dios. Y él tiene miles de artimañas, miles de estrategias, y como pueblo de Dios nosotros tenemos que estar en guardia con la armadura de Dios para hacerle frente a los ataques del enemigo y para que así no seamos engañados. Yo voy ahora a arrodillarme para orar. Si alguien desea acompañarme de rodillas para pedir la presencia de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que ahora al abrir tu palabra tú nos hables, Señor. Tu palabra es poderosa para transformar vida. Tu palabra es poderosa para traer edificación, para traer gozo, pero también tu palabra es buena y poderosa cuando tú traes reprensión sobre tu pueblo, Señor. Porque qué Dios como tú, que nos amas tanto, Señor. Y tu palabra dice que al que tú amas, tú disciplinas, Señor. Y tu pueblo muchas veces necesita ser amonestado cuando se aparta del camino. Te pedimos que tú te quedes en medio nuestro, Padre Santo, y que tú me uses ahora como instrumento tuyo para llevar tu palabra.
ya que te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, como bien había dicho anteriormente, el título del tema que vamos a tratar se llama "Para que también seamos como las demás naciones". Y este título está basado en la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Jorge en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 20. Aquí lo tenemos en pantalla, el versículo que dice: así seremos como las otras naciones. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Dice: así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Yo quiero que por favor todos los hermanos aquí presentes y aquellos que me siguen a través en línea, que todos busquemos la palabra de Dios, y vamos a la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 8, que va a ser el capítulo de estudio de hoy. Primera de Samuel capítulo 8. Samuel está después del libro de los jueces. Primera de Samuel capítulo 8. Y dice la palabra de Dios: y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Estos fueron jueces en Berseba. Mas sus hijos no anduvieron por sus caminos, antes se desviaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Noten que el profeta Samuel fue un profeta grande delante de Dios. Samuel había tenido dos hijos, como bien se habla en el versículo 2, Joel y Abías. Estos eran jueces en Berseba. Pero la queja del pueblo contra Samuel era que los hijos de Samuel no estaban andando conforme a los caminos de Dios. Eran hombres perversos que, como bien dice el versículo 3, se habían desviado tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces ahora el pueblo, al ver la maldad de los hijos de Samuel, van ahora a donde está Samuel, y lo primero que le dicen a Samuel es: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos, los cuales tú has puesto por jueces sobre Berseba, no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Noten que el deseo del pueblo de Israel era ahora tener un rey. La pregunta es: ¿qué tiene que ver de que los hijos del profeta Samuel se hayan desviado y que ellos ahora quieran un rey? Porque los hijos de Samuel, como jueces, no andaban rectamente en los caminos de Dios. Estaban aceptando cohecho, soborno, pervirtiendo el derecho. Sencillamente ellos podían haber hablado con Samuel y decir: mira, pon otros jueces que sean hombres temerosos de Dios, que nos ayuden, que nos guíen, que nos instruyan en los caminos de Dios. Pero noten que la excusa que ellos ponen para tener un rey era que como los hijos de Samuel no andaban bien, él dice: constitúyenos un rey. Pero noten que ahora ellos dicen: como tienen todas las naciones. Las demás naciones alrededor de ellos tenían reyes. Pero no era, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios de que hubiese un rey terrenal que gobernase al pueblo de Israel. No era la voluntad de Dios. Noten que el versículo 6 dice que a Samuel le desagradó esta palabra que dijeron: danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel, como hombre de Dios, cuando el pueblo viene a él con esa petición, ¿qué hace Samuel?
Bueno, yo voy a ir a Dios en oración porque ese es el deseo de ustedes. Pero yo quiero saber qué me dice el Señor. Y mis queridos hermanos, aquí hay una lección muy importante para nosotros. Nunca hagas nada ni des un paso en tus planes sin que primero tú vayas a Dios en oración. Amén. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, ¿qué es? Es camino de muerte. Entonces, cualquier plan que usted tenga en esta vida, mi querido hermano, primero somete tus planes al Señor. Ve a Dios en oración para que el Señor te instruya y te diga según sea su voluntad. Porque qué mejor consejo que nosotros podamos recibir de Dios. Y entonces ahora dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. La voluntad de Dios era que el pueblo no tuviese rey terrenal. Dios quería ser rey del pueblo de Israel. Quería gobernar al pueblo de Israel, guiar al pueblo de Israel, instruir al pueblo de Israel. Pero ahora el pueblo de Israel, no queriendo aceptar la voluntad ni los planes de Dios, sus planes ahora eran que ellos tuvieran un rey visible, no un rey invisible. Ellos querían ahora ser como las otras naciones. Y una de las cosas muy importantes es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Dios siempre le advirtió al pueblo de Israel que ellos no podían ser iguales a otras naciones. Ellos tenían que ser diferentes a otras naciones. Si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Vamos a Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a ver qué dice Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Miren lo que dice Deuteronomio 7:1. Dice: cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, dice el versículo 2. Y cuando Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las herirás del todo, las destruirás, no harás con ellos alianza, ni les tendrás misericordia. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Noten que ellos no podían hacer ninguna alianza con esas naciones, porque ellos iban a la tierra a la Canaán terrenal, y en la Canaán terrenal estaban estas naciones, pero Dios no quería que el pueblo de Israel habitara con estas naciones. Dios quería que el pueblo de Israel estuviese lejos del alcance de estas naciones, que no se emparentara con ellos, que no aprendiera nada de su cultura ni nada de sus prácticas. Porque noten que el versículo 4 dice: porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Dios quería que su pueblo se mantuviera alejado de las influencias corruptas de otras naciones. Porque Dios nos ha llamado, mis queridos hermanos, para ser su especial tesoro. Amén. Dios nos ha llamado para ser embajadores de Cristo Jesús. Su palabra es bien clara.
Dios no nos ha llamado para ser iguales que las personas del mundo. Porque la misma palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo, ¿qué es? ¿Amigo de Dios? Dice, porque aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros somos de este mundo, pero tenemos que vivir separados. Porque para eso Dios siempre le repetía al pueblo de Israel, vosotros me seréis una nación santa. Y Dios siempre estaba repitiéndole al pueblo, vosotros sois santos, sed santos porque yo soy santo. Y ser santo es separado para un propósito especial, para cumplir la voluntad de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que tú vivas en la luz reflejando la luz, no vivas en las tinieblas reflejando las tinieblas. Y sin embargo, el pueblo de Israel quería ahora ser como las demás naciones, como dice ahí Ezequiel capítulo 8. Noten, si Dios siempre ha querido una línea de separación entre su pueblo y el mundo, que cuando nosotros vamos al libro de Génesis, dice que los hijos de Dios, vamos a Génesis capítulo 6, para que ustedes vean, dice Génesis capítulo 6, dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Miren, cuando nosotros hacemos una exégesis de ese capítulo, también la inspiración, la hermana White nos dice que los hijos de Dios eran la línea de Set. Recordemos que Adán y Eva tuvieron dos hijos. ¿Quiénes fueron? Abel y Caín. Caín mató a su hermano Abel. Caín huyó. Entonces, Adán y Eva tuvieron otro hijo que era Set. Entonces, cuando el capítulo 6 nos habla de los hijos de Dios, se está refiriendo al linaje santo de Set, que era el pueblo de Dios. Las hijas de los hombres eran las hijas de Caín. Cuando Caín se empezó a multiplicar, dice la palabra y estos hombres empezaron a tener hijas hermosas, dice la palabra de Dios que Caín era del maligno, porque levantó su mano y mató a su hermano por envidia, porque Dios vio que la ofrenda de Abel era mejor y aceptable delante de Dios que la ofrenda de Caín. Entonces, cuando los hijos de Dios del linaje de Set se unieron con las hijas de los hombres del linaje de Caín, ¿qué fue lo que dio como resultado? De que la tierra se corrompió hasta el punto tal que Dios tuvo que enviar un diluvio, hermanos, para destruir esa generación. Dios siempre ha querido de que su pueblo se separe de las prácticas mundanas. Dios siempre ha querido que su pueblo se separe del mundo, para que viva la vida cristiana victoriosa en Cristo Jesús, cumpliendo la misión de predicar el evangelio. Pero ahora dice la palabra de Dios que ellos, el pueblo, ¿qué cosa? Quería ser como las demás naciones. Ya estaban copiando ya. Dice el versículo 9 del capítulo 8 de Primera de Samuel. Ahora pues oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Y aquí vemos que desde el versículo 10 hasta el versículo 18, Samuel le dice cómo va a ser el rey que los va a gobernar a ellos.
Y aún así a ellos no les interesó, hasta el punto tal que en el versículo 18 dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey. Porque el rey no iba a ser bueno, el que iba a gobernar sobre ellos. Y dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Noten que ya Dios le está diciendo de antemano: ¿tú quieres un rey? Ok, ese no es mi plan, ponerte un rey terrenal. Pero como tú quieres un rey, yo voy a cumplir tu deseo. Pero cuando el rey que tú tengas a ti no te guste y tú quieras clamarme a mí y orar para que yo quite ese rey, yo no te voy a escuchar. Pero aún así, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, siguió con su plan de querer tener un rey. El pueblo siguió con ese deseo de copiar como las otras naciones. Mis queridos hermanos, Dios no nos ha mandado a nosotros a ser como el mundo. Dios nos ha mandado a nosotros a ser como Cristo Jesús. Amén. No como el mundo. Miren lo que dice la mensajera del Señor. En el libro de la educación, página 49 y página 50 dice: la disciplina y el entrenamiento que Dios designó para Israel harían que ellos en todas sus formas de vida se diferenciaran de las otras naciones. Al igual que para nosotros hoy tenemos la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios puestos en prácticas en nuestras vidas, siempre nos van a diferenciar de las personas que no creen en Dios. Nos van a diferenciar de los incrédulos. Esta peculiaridad, que debería haber sido considerada como un privilegio y una bendición especial de ser diferente a las demás naciones, dice, no fue bien recibida para ellos. Buscaban cambiar la sencillez y el autocontrol esenciales para el más alto desarrollo por la pompa y la autocomplacencia de los pueblos paganos, ser como todas las naciones. Primera de Samuel 8:5. Esa era su ambición. Mi querida iglesia, yo quiero hacerte a ti una pregunta. ¿Cuál es tu mayor ambición? ¿Asemejarte más al mundo o asemejarte más a Cristo? Porque de antemano te digo que si tú quieres ser más semejante al mundo, de antemano te digo que tú estás perdido y no vas a ser salvo. Porque si tú quieres ser como las personas del mundo, tú estás de más aquí en la iglesia. No se puede ser cristiano y al mismo tiempo ser mundano. No se puede sentar a la mesa de Cristo para comer la comida que Cristo te ofrece y al mismo tiempo invitar al diablo como huésped para que se sienta al lado tuyo en la misma mesa donde Cristo te ha sentado a comer. Sigue diciendo la palabra de Dios, Patriarcas y Profetas, página 657, párrafo 4, dice: como toda la gente, los israelitas no se dieron cuenta de que ser en este respecto diferente de las otras naciones era un privilegio y una bendición especial. Nosotros ser diferente de las personas del mundo, hermano, es un privilegio. Es una bendición especial. Y si tú no lo ves así, de esa manera, entonces tu visión como cristiano está mal, deberías de cambiarla. Tus percepciones espirituales están completamente trocadas. Si tú no crees de que es un privilegio y una bendición especial ser diferente a las personas del mundo y ser
más semejante a Cristo Jesús. Amén. Dios había separado a los israelitas de todas las demás gente para hacer de ellos su propio tesoro. Pero ellos, despreciando este alto honor, que es un alto honor, ser diferente, hermanos. Ser diferente a las personas del mundo. Ser diferente a los impíos es un alto honor. Desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos. ¿Será que hoy la iglesia de Cristo está imitando el mundo? Y está despreciando a Dios, porque cuando la iglesia quiere imitar al mundo, está despreciando a Dios. Le está diciendo a Dios como dijo los israelitas, como le dijo Dios a Samuel: ellos no te están despreciando a ti, ellos me están despreciando a mí. Y cuando nosotros queremos ser como el mundo, estamos despreciando a Dios. Cuando nosotros queremos ser como el mundo, estamos cambiando de amo. Le estamos diciendo a Dios: yo no quiero que tú seas más el rey de mi vida. Ahora yo quiero que sea Satanás el que sea el rey de mi vida. Porque si tú no estás con Dios, estás con Satanás. Con Cristo hay libertad. Con Satanás hay esclavitud. Con Cristo hay luz. Con Satanás hay oscuridad. Con Cristo hay esperanza. Con Satanás hay destrucción, muerte, desgracia. Eso es lo que hay con Satanás. Pero con Cristo hay bendición, hay felicidad, hay paz y hay promesas maravillosas. Sigue diciendo: y aún hoy subsiste entre los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas. ¿Qué es lo que hoy subsiste en los hijos de Dios? El amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas. Cuando se apartan del Señor, se vuelven codiciosos de las ganancias y los honores del mundo. Los cristianos están constantemente tratando de imitar a Cristo, dice ahí. ¿A quién? Tratando de imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Entonces yo creo que como cristiano yo tengo que revisarme y decir: ¿a quién yo estoy imitando? ¿A Cristo o a las prácticas del Dios de este mundo? ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. Y mis queridos hermanos, si este pasaje, si esta cita de la mensajera del Señor no nos hace despertar a nosotros y tomar conciencia y decir: yo no puedo seguir imitando más al Dios de este mundo, que es Satanás, yo tengo que imitar a Cristo. Hermano, cuando venga Cristo, Cristo va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo solamente va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos, preparados para vosotros de la fundación del mundo, a aquellos que cada día imiten a Cristo en sus vidas. Aquellos que cada día caminen con Dios. Porque si tú caminas con el diablo cada día, tú no vas a ir para el reino de los cielos. Tu triste final va a ser la destrucción eterna. Sigue diciendo: muchos alegan que al unirse con los mundanos y amoldarse a sus costumbres, se verán en situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Vuelvo y repito. Muchos alegan que al unirse con los mundanos y amoldarse a sus costumbres, se verán en situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos, pero todos los que se conducen así se separan con ellos de la fuente de toda fortaleza. ¿Cuántos hoy no hemos escuchado de nosotros? No hemos escuchado
Hermanos que hoy nos dicen, no, es que estamos viviendo en otra época, es una nueva generación y la iglesia tiene que ir a la paz del mundo si quiere conquistar almas. La iglesia no puede ser igual como hace 30 años más atrás, no, la iglesia tiene que cambiar, porque si no va a fallar en la misión. Mis queridos hermanos, nosotros hoy tenemos un libro antiquísimo, la palabra de Dios. El Nuevo Testamento se escribió hace 2000 años más atrás. El Antiguo Testamento se escribió hace 3500 años alrededor más atrás. Y todavía sigue siendo la palabra de Dios. Y hoy Dios a nosotros no nos ha dado una Biblia nueva que diga, mira, desechen esta que ya está vieja ya y tomen esta que está nueva, porque como ustedes están viviendo en una época actual, entonces vamos a actualizar la Biblia porque ya está obsoleto ya. ¿Dios nos ha dado una Biblia nueva? No. Sigue siendo la misma palabra de Dios, porque Isaías 48 dice, sécase la flor, marchítase la hierba, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos sin fin. Y en Él no hay variación ni sombra de mudanza. Y si en Dios no hay variación ni sombra de mudanza, ¿quién soy yo ahora para decir, oh, los tiempos han cambiado, para hacer más relevante la iglesia, para poder conquistar al pecador? Vamos a relajar un poco, vamos a rebajar un poco las normas de la iglesia, para que así los impíos entren a la iglesia. Y cuando la iglesia rebaja las normas, y cuando la iglesia quiere buscar cuando los líderes dentro de la iglesia quieren innovar la iglesia y cambiar las cosas para que la iglesia sea más relevante en este mundo, hermano, la iglesia no está glorificando a Dios. La iglesia está glorificando a Satanás. Porque la ley de Dios, que es eterna, Dios no la ha cambiado. Y esa misma ley que le dio a Moisés en el monte Sinaí, la ley de los 10 mandamientos, es la misma ley que hoy permanece. Amén. Dios no la ha modificado. Dios no ha mandado a nadie a modificar su iglesia. Y es por eso que hoy en día hay muchos hermanos que se alarman al ver la condición de la iglesia. Hermanos que me llaman y me dicen, pastor, esta iglesia de ahora no es la misma iglesia que yo conocí hace 20 años más atrás. Yo veo la iglesia ahora más mundana. Pero todos aquellos que tengan la idea y que piensen de que la iglesia tiene que renovarse, que la iglesia tiene que actualizarse y que la iglesia tiene que rebajar un poco las normas para tener aceptación en el mundo, se apartan de la fuente, hermanos, de toda fortaleza. La educación, página 49 y página 50 dice, el plan de educación de Dios fue dejado a un lado. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy con nosotros? Educándonos para la vida futura que nos aguarde en el reino de los cielos. Hermano, este tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra, esto es una escuela de educación. Es la escuela de Cristo para la vida futura que vamos a tener en el reino de los cielos. Y antes de llegar al reino de los cielos, usted primero tiene que pasar por la escuela de Cristo. El plan de educación de Dios fue dejado a un lado, su autoridad repudiada en el rechazo de los caminos de Dios por los caminos de los hombres. Cuando la iglesia quiere asemejarse al mundo,
¿Qué es lo que hace? Se va por el camino de los hombres, no de Dios. Comenzó la caída de Israel, así continuó también hasta que el pueblo judío se convirtió en presa de las mismas naciones cuyas prácticas habían elegido seguir. De la misma manera en que la iglesia quiere ser más relevante en el mundo, la iglesia se vuelve presa de las prácticas de este mundo. Y nosotros vemos la triste historia del pueblo de Israel, que no le fue muy bien, mis queridos hermanos. Y la historia está aquí para amonestarnos a nosotros. Y nosotros no podemos decir, oh, eso le sucedió a ellos, a nosotros no nos va a suceder. No. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Materiales de 1888, página 920, 922, 923 y estén en manuscrito 40 de 1890. Dice: el Señor permitió que Israel se saliera con la suya. El Señor les concedió el deseo de sus corazones no santificados. ¿Cómo era el deseo de sus corazones? No santificados. Cuando la iglesia quiere imitar al mundo, esa idea proviene ¿de qué? De corazones no santificados. Y si esa idea proviene de corazón no santificado, hermano, váyase de esa iglesia y busca otra iglesia. Porque un corazón no santificado, usted no puede ser capaz hasta qué punto pueda llegar en las prácticas más abominables que Dios aborrece. Sus mentes estaban empeñadas en seguir su propio juicio y dejar de lado la sabiduría de Dios. Ahora insultaban a Dios en su cara al deshacerse de su sabia regla. La mente de Satanás estaba impregnando los corazones de los hombres para que Israel siguiera su consejo satánico. Cuando una iglesia está en prácticas mundanas, está siguiendo el consejo de Satanás, no de Dios. Y hermano, y esto nos debe hacer de que nosotros reflexionemos. La verdad de Dios debe de calar hondo en nuestros corazones y hacernos reflexionar. Amén. Porque, hermano, estamos a un paso de la eternidad. Y cuando la iglesia está siguiendo el consejo de Satanás, hermano, huya de esa iglesia. Dios a nosotros no nos ha mandado a seguir consejos de corazones no santificados, cuyo artífice de esos consejos es el enemigo de las almas. Fueron hechizados por el diablo. ¿Qué fueron? Hechizados por el diablo para llevar a cabo sus propios propósitos. Cuando la iglesia de Dios quiere imitar al mundo, cualquier iglesia, esa iglesia está hechizada por el diablo. Y hoy nosotros los adventistas como pueblo de Dios, nosotros no podemos decir, no, que va, eso le pasó al pueblo de Israel, a nosotros no nos va a pasar. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el manuscrito Loma Linda, Mensajes de Loma Linda, página 724, y está en la carta 84 de 1909. Ella dice: se me ha dado luz de que se ejercerá una tremenda presión. ¿Cómo será la presión? Poquita.
tremenda. O sea, no va a ser una poquita presión, sino va a ser una presión grande sobre cada adventista del séptimo día con quien el mundo puede entrar en estrecha relación. O sea, se va a ejercer presión sobre los adventistas para que los adventistas entren en estrecha relación con el mundo, adopten las prácticas del mundo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Miren esta otra cita. El Ministerio de Publicaciones, página 169, párrafo 170. Es la conformidad con el mundo lo que está haciendo que nuestro pueblo pierda el rumbo. ¿Qué es lo que le hace perder el rumbo al pueblo de Dios? Cuando nos conformamos con el mundo. La perversión de los principios correctos no se ha producido de repente. El ángel del Señor me presentó. Miren, ¿qué fue lo que se le presentó a la profeta de Dios? Dice, el ángel del Señor me presentó este asunto en símbolos. ¿Qué fue lo que le presentó el ángel del Señor a la hermana Elena G. de White? En símbolos de que la iglesia en su época se estaba conformando al mundo y estaba perdiendo el rumbo. Parecía como si un ladrón se acercara sigilosamente cada vez más y de manera gradual pero segura robara la identidad de la obra de Dios al guiar a nuestros hermanos a conformarse a los principios mundanos. Cuando la iglesia se conforma a los principios mundanos, pierde su identidad, pero también pierde el rumbo. Pierde su identidad y pierde también el rumbo, hermanos. Pero cada vez es más costumbre que los hombres se separen de Dios. ¿Qué es costumbre? Eso estaba sucediendo en su época. En su época ya la iglesia estaba perdiendo el rumbo para 1902. Recordemos que años más atrás hubo el problema en 1888 del Congreso de Minneapolis, cuando rechazaron el mensaje de la justificación por la fe y se agravó al Espíritu de Dios, se ultrajó, como ella bien menciona cuando estudiamos aquí lo del Congreso de 1888, se ultrajó al Espíritu de Dios, se blasfemó al Espíritu de Dios. Pensando que es su privilegio avanzar a su manera y de acuerdo con sus propias ideas. Atlantic Union Gleaner, octubre 7 de 1908. Miren lo que dice la mensajera de Dios. El mayor peligro del antiguo pueblo de Dios provenía de su inclinación a hacer caso omiso de sus requisitos directos y a seguir, en cambio, sus propios deseos. Sus propios deseos. ¿Cuál fue el problema? No quisieron seguir la palabra de Dios y querían seguir sus propios deseos. ¿Será que hoy la iglesia tiene ese problema? ¿Que no quiere seguir la palabra de Dios y quiere seguir sus propios deseos? Tal es el pecado y el peligro de su pueblo en la actualidad. Dejar de seguir la palabra y los requerimientos de Dios para seguir los deseos de los líderes que hoy dirigen al pueblo de Dios. La indolencia, la reincidencia y la degeneración en nuestras iglesias. ¿Cómo estaba la iglesia para 1908? Indolencia, reincidencia y degeneración en nuestras iglesias pueden atribuirse en gran medida a los sentimientos laxos que han ido surgiendo como resultado de la conformidad con el mundo.
Lo está diciendo ella. ¿Qué había para 1908? Indolencia, reincidencia y degeneración en las iglesias. ¿Por qué? Porque la causa era que estaban haciendo lazos, nexos con el mundo. Y mis queridos hermanos, esos lazos con el mundo nos están haciendo perder nuestra identidad. Nos están haciendo perder el rumbo. Y sobre todas las cosas están agravando al Espíritu de Dios, porque una iglesia que funciona o camina con métodos mundanos es una iglesia donde el Espíritu Santo no está. Es una iglesia donde el Espíritu Santo no se puede derramar, porque hoy el pueblo de Dios está esperando el derramamiento de la lluvia tardía sobre los hijos fieles de Dios para impulsar la obra, dar el último mensaje de amonestación y terminar la obra para que Cristo venga ya a buscarnos. Pero ¿cómo la iglesia de Cristo puede sentirse calificada creyendo que puede recibir el Espíritu Santo si está en conexión con el mundo? Incorporando en su liturgia cosas mundanas. Y noten, miren aquí estos ejemplos que les voy a poner. Esto es un pequeñito ejemplo porque tengo cientos de evidencias. Me pasaría un mes aquí todos los días mostrándoles día, tarde y noche evidencias y evidencias y evidencias que hoy la iglesia adventista ha permitido introducir el mundo en la iglesia. Miren, si ustedes van a Facebook, ustedes saben que los hospitales adventistas se llaman Advent Health, así es como se llaman. Si ustedes van a Facebook, por ejemplo, y ustedes ponen Advent Health Tampa, que en Tampa hay un hospital adventista, miren en sus páginas de Facebook una institución adventista que debe de promover los principios de Dios. Miren lo que están promoviendo. Miren lo que están promoviendo. Tampa Bay Lightning. El Tampa Bay Lightning es el grupo profesional de Tampa de hockey sobre hielo. Ahí lo dice con felicidades en esta gran temporada Playoff 2024 presentado por Advent Health. Como si Cristo me ha llamado a mí a predicar el evangelio, yo voy a estar promoviendo el mundanalismo. Ahora, si ustedes ven esta foto aquí del mismo Advent Health Tampa, dice, deseándole, wishing the best to our partner, the Tampa Bay Buccaneers. O sea, deseándole lo mejor a nuestros compañeros, el Tampa Bay Bucanero. El Tampa Bay Bucanero es el equipo profesional de fútbol americano de Tampa. Miren aquí en el hospital Tampa, con la bandera de los Bucaneros de Tampa, del equipo de fútbol americano, una calavera con dos espadas y la pelota de fútbol americano. ¿Será que Dios escogió a su pueblo para que nosotros estemos promoviendo diversiones mundanas? Mírenlos aquí con los pullovers del Tampa Bay Buccaneers, y eso está público en Facebook. Usted va a Tampa Health, Advent Health Tampa, y ahí usted va a ver cientos de fotos. Cientos, hermano, ahí público. Esto no es algo que esté escondido, no, esto está para el público, porque Facebook, el Facebook de ellos es público. Entonces, ¿Cristo nos mandó a predicar el evangelio o Cristo nos mandó a promover las diversiones mundanas? Miren aquí, Advent Health Tampa, 31 de octubre. ¿Qué se celebra el 31 de octubre aquí? Halloween. Si ustedes van ahí, miren en el hospital los trabajadores celebrando Halloween.
Y en inglés arriba dice, this morning we host a special reverse trick or treat. Eso es lo que le dicen eso es lo que dicen los muchachos en Halloween, que se visten en Halloween y van a las casas para que uno les dé caramelitos. Cuando te tocan la puerta, ¿qué es lo que dicen en inglés? Trick or treat. Trick or treat. Ahí lo dice. Un hospital adventista, y esto es solamente un ejemplo que les pongo porque tengo cientos de evidencias y de videos, celebrando una celebración pagana, diabólica. Porque cuando usted va a las mejores enciclopedias mundanas, no cristianas, enciclopedias seculares, dicen de que Halloween es una fiesta diabólica. Usted en Halloween, usted está convocando a Satanás. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios va a estar celebrando una fiesta satánica? Esto otro que vemos aquí, esto fue tomado de la página oficial de la Iglesia Adventista de Forest City, la iglesia más grande que tiene la Florida, la iglesia adventista más grande de la Florida que está en Orlando. Esto fue febrero 12, evento libre a las 5:30, puertas abiertas. Para las 6 ver la final del Super Bowl en la iglesia. Miren. Y aquí abajo, si ustedes van a Instagram, esta foto fue tomada de Instagram, Forest City. Aquí abajo dice, Forest City CDA, te esperamos hoy en el Youth Center de nuestra iglesia, primer edificio. O sea, la iglesia convocando a que todos aquellos que quieran ver la final del Super Bowl, que vayan a la iglesia a ver la final del Super Bowl. Pero no solamente eso. No solamente usted sentarse y ver el Super Bowl, dice que comida y bebida serán vendidas. Food and drinks will be on sale. O sea, no es solamente ir a la iglesia a sentarse a ver el Super Bowl, la final, sino que también van a vender comida y van a vender bebida. Y ellos pusieron un video en su página oficial de Instagram donde salen hermanos en el pantry con un listado, pan con esto a no sé cuánto, pan con lo otro a no sé cuánto, refresco esto, refresco lo otro, para que en lo que usted esté viendo el Super Bowl dentro de las instalaciones de la iglesia, usted lo vea, pero lo vea comiendo y lo vea bebiendo. Cuando Cristo venga, Cristo vendrá por esta iglesia. Cuando Cristo venga, Cristo vendrá por esta iglesia, mis queridos hermanos. Miren esto. Esta es la página oficial de la ministerio regional de la división norteamericana. O si usted va al sitio web, que es esta página oficial que yo le tomé screenshot, ¿qué ustedes ven aquí? El mundo y los tres ángeles. ¿Con qué están vestidos los tres ángeles? ¿Con ropa blanca? No. Con los colores del arco iris. ¿Saben por qué? Porque en el mes de junio es el mes que se celebra ¿qué? El orgullo gay. Y cuando yo entré a la página oficial de ellos pusieron en honor al orgullo gay, ellos pusieron los tres ángeles con los colores del arco iris. Y ahí está el doctor Elder C. King. Ahí yo le tomé, yo tengo varios screenshots de esta página. Pero si usted entra a la página que es regionalministry.org, aún todavía ellos tienen el logotipo con los colores, con los colores del arcoíris, los tres ángeles. Pero cuando yo voy a Apocalipsis 14:6 me dice que los ángeles están vestidos de blanco, no están vestidos con los colores de la bandera gay. Entonces, la comunidad LGBT, cuando ve esto, ¿qué quiere decir?
Como que son bienvenidos como ustedes son. Así como ustedes son gays, lesbianas, transexuales, intersexuales y todo por ahí para allá invento que han hecho, ustedes son bienvenidos. ¿Entre qué? Hermano, esto es una blasfemia. Porque el símbolo de los tres ángeles simboliza al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no es un pueblo gay, no es un pueblo de lesbianas, no es un pueblo de transexuales ni bisensuales. Es un pueblo santo de Dios que está simbolizado con vestiduras blancas. Amén. Esta es la iglesia por la que viene Cristo. Yo le doy gracias a Dios de pertenecer a la iglesia adventista libre. Amén. Porque Dios ha levantado este movimiento precisamente para poder llevar hacia adelante la obra y la misión de Dios. Porque con la crisis que hoy tiene la conferencia general está descalificada para llevar adelante la misión de Cristo cuando está apoyando el movimiento LGBT. Esto es una foto que le tomé, esto es de la agenda de las Naciones Unidas. Y si ustedes ven aquí arriba dice agenda y arriba dice Adventistas at the United Nations, reafirmando nuestros valores y visión. O sea, dice, aquí arriba en inglés dice Adventists at the United Nations, reaffirming our values and vision. Adventistas en las Naciones Unidas reafirmando los valores y visión. Mi pregunta es, las Naciones Unidas, que es una entidad política, ¿Dios nos ha llamado a meternos en la política? No. Y más, mis queridos hermanos, que cuando usted se mete de a fondo, de a lleno, e investiga las Naciones Unidas, hermano, las Naciones Unidas está dirigida por Satanás. ¿Qué hacen los adventistas sentados en la mesa de Satanás? Mírenlo ahí. Y esto fue cuando el tiempo del COVID-19. Pero hoy están como el pueblo de Israel. Queremos ser como las demás naciones. ¿Se dan cuenta por qué el título del tema? Porque hoy el profeso pueblo de Dios que levantó en 1844, ese pueblo de Dios, en vez de cumplir los propósitos de Dios y reflejar la imagen de Cristo en esta iglesia que Dios levantó, ¿qué ha hecho? Queremos ser como las demás naciones. Miren esta otra, esto es la conferencia, Comunión Mundial de Conferencias de Cristianos. Eso es lo que significa en la sigla CCWC. Conference of Christian World Communions, comuniones cristianas unidas en el ecumenismo. Y ahí están, y miren lo que dice aquí: listado de denominaciones reconocidas como iglesias cristianas genuinas. Palabras de Ganó Dios. Recuerden que Ganó Dios es el director del Departamento de Libertad Religiosa y Asuntos Públicos de la Conferencia General. Dice: por la Conferencia de Cristianos de la Comunión Mundial, mostrado a la Asamblea de los Delegados en el 2024 en el Council, es consejo, se podría decir como consejo, Council. Sí. En el Consejo de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en el 2024, Silver Spring, Maryland, en este año. Sí, yo lo vi. Miren todas las iglesias que hay ahí. La Iglesia Patriarca Ecuménica de Constantinopla, el Consejo de Congregación Internacional, Iglesia Unida de Hermanos Internacional de Moravian, Conferencia de Obispos Católicos Antiguo Internacional, Federación Luterana. Pero ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí?
metida en este rollo de ecumenismo, donde según el ecumenismo dice que si todos los cristianos, ahí está también aquí arriba el Ejército de Salvación, Iglesia Católica Romana, Consejo Ecuménico Reformado, Patriarcado Ortodoxo de Moscú, Conferencia del Mandat Pentecostal Mundial, Instituto de Iglesias Organización de África, Iglesia Reformada Alianza Mundial, Iglesias de Cristo de la Convención Mundial y el Consejo Mundial de Iglesias, todas unidas en el ecumenismo. El ecumenismo no proviene de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando Jesús dice para que todos sean uno, Jesús dice que debemos unirnos en la verdad, no en el error. La verdadera unidad que Dios desea para su iglesia es en la verdad. Por eso es que Pablo dice, sean todos de un mismo sentir, tengan todo la mente de Cristo. Cristo es la verdad. Y los seguidores de Cristo tienen que andar en la verdad y unirnos en la verdad, no en el error. Amén. Pero ¿por qué la iglesia adventista quiere estar ahí? Porque está como el pueblo de Israel. Queremos ser como las demás naciones, como dice 1 Samuel 8:20. No queremos ser como Dios, no, queremos ser como las demás naciones. Queremos imitar al mundo. Termino, hermanos, con esta última cita. Esta cita es muy importante y atiendan bien. Testimonio para los ministros, página 265, párrafo 1, dice la hermana White: no debemos introducir el mundo. No debemos introducir el mundo ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. No podemos casarnos con el mundo, no podemos introducir el mundo en la iglesia. Dice, de esa manera la iglesia ciertamente se corromperá, llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos ahora a Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 18. Apocalipsis 18:2, vamos a ver cuál es la iglesia que según se declara como albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice Apocalipsis 18:1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder. Y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia, la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, cuando la mensajera del Señor dice que cuando la iglesia de Dios se une con el mundo y establece un vínculo de unidad con el mundo, ¿qué es lo que llega a ser? Albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y en el Apocalipsis, ¿cuál es la iglesia apóstata que es albergue de toda ave inmunda y aborrecible? Babilonia. ¿Cuál es su nombre? Babilonia. Babilonia. Y hay personas que dicen, la iglesia de Dios nunca, jamás va a ser Babilonia. ¿Y por qué la mensajera del Señor dice que cuando la iglesia se une con el mundo, llega a ser albergue de toda ave inmunda y aborrecible? Y Apocalipsis 18:2 me dice que la única iglesia apóstata que es guarida de toda ave inmundo y aborrecible es Babilonia. Entonces te das cuenta, mis queridos hermanos, por qué el versículo 4 del capítulo 18 dice, y oí otra voz del cielo que decía,
salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. ¿Te das cuenta que antes nosotros teníamos el pensamiento de que cuando dice salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, antes teníamos el pensamiento es que todos aquellos que están en la iglesia católica y en todas las demás iglesias protestantes que son hijas de Babilonia, tienen que salir de allá y venir para la iglesia adventista. Eso fue lo que siempre nos enseñaron. Pero ahora la mensajera del Señor dice que la iglesia adventista sí puede ser Babilonia. Y cuando la iglesia adventista es Babilonia, dice que cuando se une con el mundo. Y si hoy lo que yo les enseñé, hermano, yo he visto cosas peores. A mí ayer me llegó un video que después se los puedo enseñar. O bueno, mejor dicho, lo voy a poner en el chat porque por respeto al Señor yo se lo iba a mostrar hoy, pero no quise mostrárselo porque estamos en el templo de Dios y por respeto al sagrado templo de Dios. Pero a mí me llegó un video de una, que yo se lo enseñé a mi esposa cuando veníamos de camino para acá, un video de una iglesia adventista en Nigeria, donde en el culto de alabanza los jóvenes estaban diciendo: oh, qué bueno, ¿a cuántos son fan aquí de Michael Jackson? Oh, de la gente, oh, qué bien, oh, como nos gusta los bailes, como Michael Jackson baila. Y de pronto, ya cuando ellos terminaron, salían los jóvenes y los jóvenes que estaban en la plataforma estaban bailando como Michael Jackson. En el templo de Dios. Y ese no es el único video. A mí me han llegado cientos de videos de escuelas adventistas, iglesias adventistas aquí en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Las personas bailando mundanamente, bailes mundanos con música mundana en la plataforma, porque usted no va a bailar igual que Michael Jackson con una canción de los Heraldos del Rey. Y yo lo voy a poner en el chat del grupo para que ustedes lo vean en WhatsApp. No lo pongo aquí porque hay que respetar la casa de Dios. Amén. Pero ustedes van a ver aquello y ustedes dicen breakdance, la gente por el piso bailando, breakdance, haciendo piruetas en la plataforma. Vestidos como Michael Jackson. Ustedes saben que Michael Jackson vestía pantalón negro, camisa blanca y el sombrerito negro siempre echado para adelante. Así estaban. Entonces, mis queridos hermanos, cuando la mensajera del Señor dice, salid de ella, pueblo mío, está queriendo decir que aún dentro de la iglesia adventista, que se dice ser el pueblo de Dios, si hay abominación y si hay mundanalidad, hermano, escape por su vida. Váyase para otra iglesia o reúnase con cualquier otro grupo de hermanos que sean hermanos sinceros, donde se predique la verdad presente y se respete el templo de Dios y no se esté bailando como Michael Jackson. Y esto es lo que yo le enseñé, hermano, eso no es nada. Yo tengo cientos de fotos, cientos de videos de lo que está haciendo la iglesia, que uno dice, no, ya este barco se fue a pique. Y a nosotros no nos hacen saber eso. Este barco se fue a pique. Y los pastores no le van a mostrar lo que yo les mostré. Porque como ellos son personas que reciben dinero, porque son contratados, son trabajadores contratados por la misión o la asociación o la unión, ellos tienen que guardar silencio, no pueden decir esas cosas. Entonces, debería usted poner su confianza en un líder que le está ocultando a usted la verdadera realidad del pueblo de Dios, que le está haciendo creer a usted de que todo está bien, de que todo está maravilloso, de que la iglesia de Cristo está ahora más bien que nunca, cuando realmente la iglesia de Cristo está mal espiritualmente en todos los aspectos. La historia del pueblo de Israel tristemente termina diciendo que cuando ellos clamaron por un rey y se les dio un rey, a partir de ese momento comenzó su descenso espiritual. Ya ellos estaban tomados por Satanás, pero a partir de ahí comenzó
los dolores de cabeza. Porque el primer rey, Saúl, ¿qué le pasó a Saúl? Y ustedes ven que cada vez que en el pueblo se levantaba un rey que no tenía temor de Dios, el pueblo cada vez más se hundía en la idolatría, adorando a Astaret, adorando a Baal, edificando altares a los ídolos. Y por eso, mis queridos hermanos, más que nunca yo creo de que para esta hora Dios levantó la iglesia adventista libre, porque Dios necesita un ejército de hermanos fieles que no doblen sus rodillas ante el mundo, sino que doblen sus rodillas ante Dios y que escapen del mundo y de las prácticas del mundo. ¿Se dan cuenta por qué en la predicación pasada, cuando hablamos de Juan el Bautista, que era un símbolo de remanente final, se dan cuenta el por qué Juan el Bautista, cuando nosotros analizamos su vida, Juan el Bautista vivía en el desierto? Porque el pueblo de Israel, dice el deseo de toda la gente, que el pueblo de Israel estaba tan mal espiritualmente. Eso lo dice el deseo de toda la gente en el capítulo La voz que clama en el desierto, que por eso fue que él se fue al desierto a vivir, para no mezclarse con la impiedad del profeso pueblo de Dios. Por eso fue que él se fue al desierto. Por eso fue que dice el deseo de toda la gente que él rechazó el sacerdocio, porque él debía de ser sacerdote. Rechazó el sacerdocio. Por eso es que el deseo de toda la gente dice que él, su santuario, donde él adoraba a Dios, era en el desierto. Él no iba en sábado a la sinagoga a adorar. Él adoraba en el desierto separado, porque el pueblo espiritualmente estaba mal. Jesucristo lo dijo: ustedes de labio honran a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes no siguen los mandamientos de Dios, ustedes están siguiendo los mandamientos de los hombres. Y mi querida iglesia y mi querido hermano, tú que me estás escuchando por las redes sociales, ¿qué mandamientos nosotros estamos siguiendo? ¿Los mandamientos de Dios o los mandamientos de los hombres? Yo creo que no es el tiempo de reflexionar antes que sea demasiado tarde. Porque qué triste que cuando Jesús venga, diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Qué triste, hermano, qué triste que el Señor diga eso de nosotros. Pero qué lindo y qué maravilloso que cuando venga el Señor diga: venid, benditos de mi Padre. Venid, benditos de mi Padre. Entrad en el reino que ha sido preparado para vosotros. Qué maravilloso que Dios nos dio eso. Venid, benditos de mi Padre. Y que ya ese día, mis queridos hermanos, ya haya acabado su historia en este mundo de pecado, y usted comience a vivir la nueva vida gloriosa en el reino de los cielos. Amén. Sin muerte, sin llanto, sin enfermedad, sin necesidad, sin dolor, sin deficiencia física. Una vida gloriosa que vale la pena pelear con Cristo Jesús para conquistar el cielo. Amén. Porque este mundo va a ser destruido. Este mundo va a ser destruido. Si alguien piensa que no, este mundo va a ser destruido. Y este rumbo marcha hacia su destrucción final. Pero los que hacen la voluntad de Dios heredarán el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga, mi querida iglesia. Que el Señor te guarde. Vamos todos ahora puestos de pies a cantar el himno final.